Sean bienvenidos una vez más a esta nueva edición, la primera edición del año 2022, un año lleno de expectativas en reactivación económica, post-COVID, etcétera, 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 a su podcast Lockout. Bienvenido, les acompañamos, o más bien nos acompañamos en esta mesa. Nos encontramos como cada edición, Cristian Canto Villanueva, él es el CEO de Uno Consulting y anfitrión de este podcast. Cristian, bienvenido. Hola a todos y muchas gracias por escucharnos en este 2022. Mi nombre es Iván Duarte, conductor de este programa, y nos acompaña en esta ocasión Ariel Camargo Bastarrachea, a quien tenemos el honor de tener en esta primera emisión del año para hablar de temas yo creo que muy relevantes. Cada año viene lleno de proyectos, de iniciativas, de ideas, de intenciones de las empresas, de los emprendedores y de un gran cúmulo de personas por realizar proyectos que sean exitosos, ¿no? Y seguramente usted habrá escuchado por allá en algún momento el término o concepto gobierno corporativo. Y esta es la especialidad de Ariel, que nos gustaría mucho que nos platique o que nos vaya introduciendo en este tema. Y ahorita vamos a ir precisando algunas preguntas al respecto. Ariel, bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, Iván. Gracias, Cristian. Gracias a Uno Consulting por la invitación. La verdad es que el honor es mío. Me encanta hablar de todos los temas relacionados con el mundo corporativo, ¿no? Entonces, espero que este espacio nos ilustre a todos, porque todos, hasta al que habla aprende, ¿no? Y que claro, sea también de beneficio para la audiencia. Aprovecho saludar a la audiencia que nos sigue. Y pues aquí encantado y dispuesto a empezar. Bueno, déjenme comentarles así rapidísimo un bosquejo lo más sintetizado posible de esta amplia trayectoria que tiene Ariel Camargo, que tiene 30 años de experiencia en ocupando puestos gerenciales y directivos en el área comercial para diversas compañías, tanto locales como nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como consultor de empresas en las áreas de planeación estratégica, formación de líderes y equipos gerenciales, desarrollo de fuerzas de ventas y desarrollo organizacional. De igual manera, ha sido consultor externo en planeación estratégica y en desarrollo comercial para reconocidas universidades públicas y privadas, principalmente aquí en Yucatán y Quintana Roo. Bueno, esta es solamente una pequeña parte. Vamos a ir hablando de otras características que han marcado la trayectoria de Ariel. Pero bueno, sin más, para no detenernos en el tema, empezamos con gobierno corporativo. Correcto. Mi estimado Ariel, vamos a hablar primero. Yo hice una pequeña revisión en algunas definiciones de mercadotecnia que definen lo siguiente, ¿no? Conjunto de principios y normas que regulan la estructura, la integración y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Correcto. Esa es la definición que a mí me dio gobierno corporativo. Pero ¿quién mejor para que nos explique este tema? Gracias. Sí, básicamente es eso, ¿no? Es un órgano colegiado, es decir, compuesto por un equipo de personas. Ahorita hablamos de cómo se estructura, que su principal función es garantizar básicamente la trascendencia y la generación de valor a largo plazo para las empresas. O sea, generación Correcto. De valor financiero, desde luego, porque pues se ponen negocios para ganar dinero, ¿verdad? Claro. Pero también la trascendencia a través del tiempo y sobre todo generacional, ¿no? Porque tenemos una situación un poco crítica en México y en todo el mundo es similar. En México un 90% de las empresas son familiares. Okay. Y la Correcto. Estadística no es muy halagüeña, porque de esas empresas solamente un 70% sobrevive a la segunda generación. Ah, caray. Y del 70% o sea, es un dato súper... el 70% muere antes de llegar a la segunda generación. Y principalmente mal manejo, ¿no? Así es. O sea, 3 de cada 10 empresas están con esa estadística condenadas a morir, a desaparecer. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Están condenadas a desaparecer. Bueno, eso dice la estadística, Eso ¿no? dice la estadística, correcto. Entonces, el 30% que sobrevive, de ese 30% que sobrevive, solamente un 12% llega a la tercera generación. Correcto. Entonces, o sea, todavía sí vuelves a recortar un 88% sí. de la segunda etapa de los que ya habías matado. Es correcto. O sea, se postergan 1 de cada 10. Es correcto. Y la empresa Pricewaterhouse, que es una de las Big Four en cuanto a consultoría a nivel mundial, hizo un estudio
acerca de cuáles son los motivos principales por los que las empresas mueren, ¿no? Y son motivos de negocio, algún problema financiero, mal manejo, no necesariamente deshonesto, por una mala planeación. Y ¿Alguna todo. crisis? Pero, exactamente. Pero el 60% de los casos es por problemas familiares, por conflictos familiares internos. Oiga, ¿este sería la causa o que da origen a este término gobierno corporativo? La realidad no, pero qué interesante pregunta me haces, porque si quieren vamos a platicar un poco del origen del gobierno corporativo y nos va a ayudar a entender por qué es importante, sobre todo en empresas familiares. Correcto. Los orígenes del gobierno corporativo, no pretendo extender mucho la historia, pero es bien interesante. Realmente nace a partir de las guerras mundiales. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, en la que pues Europa quedó devastado prácticamente, hubo un país que fue un gran proveedor, pero en su casa no le pasó nada. Estados Unidos fue un gran proveedor de armamento y de todo. Sí, al final cuando estaban muy lejos. Estaban muy lejos y claro, fue a pelear muy lejos de casa, ¿no? Entonces Europa queda devastado, Estados Unidos queda muy sano. Sus bajas fueron en infraestructura militar, pero sus ingresos superaron por mucho sus bajas. Y luego, para la reconstrucción de Europa, que ahí estaban las potencias mundiales. Claro. O sea, Estados Unidos no era una potencia en ese momento, era un país emergente, pero no era una potencia. Entonces se convierte en el principal proveedor, Estados Unidos, para la reconstrucción de Europa. Y esto ocasiona pues la locura de Wall Street, aquellos maravillosos 20 y la opulencia y demás. Pero ¿qué pasó? Que las empresas en Estados Unidos pues no estaban debidamente reguladas, claro, no estaban equilibradas, decisiones unilaterales, no se previó que la economía se iba a desacelerar conforme Europa se fuera recuperando. Y claro, que además los países que se fueran recuperando se iban a sumar a la oferta y ya la hegemonía, el reinado de Estados Unidos iba a bajar. Sí, clara macroeconomía que a veces la olvidamos, ¿no? Exacto, pero siguió dando expectativas de rendimientos muy altos en la bolsa. El planeta entero invertía en Estados Unidos. Llegaron al escandaloso recurso de pedir créditos para invertir en bolsa. Imagínense, hoy lo vemos como un suicidio, ¿no? Sí. Y mucha gente lo hizo, por eso hubieron tantos suicidios cuando aquel martes negro de 1929, cuando vino el crack de la bolsa de Nueva York. Entonces, cuando se cae todo pues es un crack que le pega a todo el mundo. Sí. Económicamente fue un crack financiero escandaloso. Y me gusta hacer un slash. Ahí están los bitcoins. Mucha gente se está apalancando. Regresemos al tema. Hay que tener precaución siempre, así es. Correcto. Entonces, por otro lado, cuando termina la Primera Guerra Mundial, como sabemos, a Alemania se le ponen restricciones y sanciones muy, muy severas. Muy severas. Prácticamente se le metió una olla de presión. Sí, era cuestión de tiempo para que estalle la segunda. En gran medida, muchos dicen que Hitler le cobró cobró una venganza contra el mundo. Cobró la factura, así es. Entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y cuando se resuelve, se consuma la victoria de los aliados, entonces los países europeos dijeron, a ver señores, tenemos que hacer algo después de la Segunda Guerra Mundial porque no podemos seguir así. Viene una tercera, Así es. Pasado mañana viene una tercera y va a ser peor. Entonces los países europeos se conjuntan y crean un organismo, que ahorita no recuerdo el nombre, ahorita me acuerdo, un organismo que fue un antecesor de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que hoy existe y al que México pertenece. Entonces crean una organización que luego evoluciona a la OCDE. En 1948 se crea este organismo. ¿Y cuál fue el principio? Dijeron, ¿qué fue lo que ocasionó las guerras? Y ahí vuelvo al tema de tu pregunta, correcto, Iván. ¿Qué ocasionó principalmente las guerras? Básicamente el imperialismo. Sí. Un nacionalismo exacerbado, una ambición de dinero y de poder fuera de límites, pero todo provocado porque eran países que eran gobernados por una sola persona, autocracias. Es correcto. Y esos países, en su afán de crecer, la sed de poder, a dominar y de ser imperios y someter a otros países, llevaron a la guerra a pueblos que no querían ir a la guerra. O sea, no toda la población quería ir a la guerra, ¿no? Polonia es un claro ejemplo. Exacto. Entonces, el hecho de que haya una autocracia tan fuerte como pasó en Roma, el veneno de Roma fue el imperialismo. O sea, el imperialismo que lo llevó a ser una gran potencia y se lo acabó. Sí.
Entonces, ellos dicen, bueno, tenemos que buscar para empezar que existan democracias o un modelo de gobierno que no sea autocrático en todo el país. Y así empiezan a trabajar, se le llama la Organización para la Cooperación, o sea, en lugar de dominar, en lugar de conquistar, vamos a cooperar entre todos y cada quien viva sano en su casa. Que cada quien ofrezca lo mejor que tiene y compre el que necesite, lo que cada quien vende, etcétera, ¿no? Pero pues siguieron habiendo después, mucho tiempo después, pues han habido otros escándalos bursátiles, estamos hablando de Lehman Brothers, en fin, todos esos de las empresas .com y demás, ¿no? Entonces, en su evolución hacia buscar la estabilidad económica en el mundo, o de los países miembros al menos, se empiezan a poner reglas para que las empresas de los países que pertenecen tengan un esquema de gobierno interno, por eso se llama gobierno corporativo, porque el origen es, oye, así como los países gobernados por una autocracia nos llevaron al caos, estamos permitiendo que las empresas también, y eso es lo que tenemos que acabar. Claro. Que las empresas no estén gobernadas por una sola persona. Puede ser el fundador, puede ser el dueño, tuviste la idea, el sueño, la magia, todo está perfecto. Pero generalmente ya sobrepasó al hombre, ¿no? Exactamente. Y finalmente quedas inserto en un tejido económico de tu país, de tu ciudad, de tu estado, de tu país, y entonces tienes un impacto en la comunidad. Entonces, lo que dice la OCDE, ¿quieres pertenecer acá? Vas a pertenecer, aparte de todos los lineamientos que pongan, tus empresas bursátiles, todas sí o sí, tienen que tener el esquema de gobierno corporativo, y las financieras. Aquí en México es obligación para cualquier empresa que cotice en bolsa, y para bancos, aseguradoras, SOFOMS, todas las empresas financieras tienen la obligación de tener el gobierno corporativo y de regirse por el código de gobierno corporativo emanado de la OCDE. Okay. Cada país lo adopta. En el caso de México fue el Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo que aglomera al mayor número de empresas y tropicaliza, digamos, de acuerdo a nuestras leyes, a nuestras condiciones, y sale por primera vez en el 98, el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Entonces, y ha venido evolucionando. La última actualización fue en 2018, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Crear este organismo colegiado en el que haya una toma de decisiones consensuada y evitar que un dueño o una familia gobierne la empresa pensando solo en intereses particulares, ¿no? Correcto. Un gobierno, una empresa sana tiene que contemplar, sí, a los accionistas, por supuesto, pero también a los terceros interesados, que son empleados, clientes, proveedores, todos los que conforman ese tejido económico. No puede ser que una empresa, pues es mi empresa y hago lo que yo quiera. Bueno, de que puedes, pero no necesariamente eso te va a garantizar valor a largo plazo. Claro. Porque en el momento que... La perpetuidad, ¿no? La perpetuidad la pones en riesgo, porque en el momento, para empezar, de que tus empleados no están a gusto y están molestos o no se sienten tratados bien, con dignidad y demás, pues te empiezan a fallar, hay traiciones, hay fugas, hay robos, hormigas, entonces te pasa todo eso, ¿no? Y finalmente eso le afecta a todo el ecosistema, le afecta a tus proveedores, le afecta a tus clientes porque ya no tienen calidad, en fin. Entonces, lo que es el gobierno corporativo, digamos, para resumir, es un organismo que garantiza que las decisiones sean colegiadas y que se vigilen los intereses tanto de accionistas como de empleados y terceros interesados. Y los orígenes son las guerras mundiales. Las guerras mundiales. Entonces, la OCDE lo que hace es que se asegura de que todos los países miembros, sus empresas, por ejemplo, si tú eres México y yo soy, digamos, Suecia, tú perteneces a la OCDE, perfecto, dado que somos miembros, yo puedo invertir, si veo una empresa interesante en tu país, yo puedo invertir con la confianza de que está regido, esa empresa que está cotizando sí tiene un gobierno corporativo y no hay un emperador, un microemperador local manejando los destinos de la empresa a sus propios intereses. Claro. ¿Sí? Que no necesariamente lo hacen por ser malas personas. Ese es un tema que tenemos que reflexionar y aterrizar. Que generalmente pasa en el punto de que somos seres humanos. Y desde eso ya tenemos demasiados errores. Así es. Y temas emocionales que compiten todo el tiempo con según tu perspectiva, la mejor opción. Cuando puede ser
por muy lejos la mejor opción, ¿no? Claro. A final de cuentas, por lo que explicas, es una estructura que le da beneficios a todos, ¿no? Pero ¿cuáles son estos beneficios principalmente, Ariel, al obtener esta estructura de proyecto? Perfecto. El principal beneficio es la generación de valor. O sea, una empresa que no está generando o incrementando su valor corre el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces, incrementar el valor financiero de la empresa, la aportación de calidad y contenido según el producto que oferte y sobre todo la estabilidad de su gente, la profesionalización, el crecimiento. Entonces, el beneficio para la empresa es incrementar su valor y garantizar la trascendencia en el tiempo. O sea, sobrevivir ese paso de la muerte que es el cambio generacional, ¿no? Todo lo que no crece tiende a decrecer. A decrecer, ¿no? Exactamente. Entonces, para resumir, yo lo resumiría en dos aspectos fundamentales. El incremento de su valor y la trascendencia en el tiempo. Garantizar su supervivencia. Ya con eso... Sabemos que es un tema muy largo y tendrías que explicar muchas cosas. ¿Cuál sería el primer paso cuando dice una empresa, quiero crear microgobierno corporativo? O sea, ¿de dónde tiene que partir o qué tendría que estar pensando en ese momento? Porque generalmente piensas que pues, pongo un director, pongo a 2, 3, pero pues, hay una mesa de consejo, entonces se toman decisiones cada cierta periodicidad, claro, y etc., ¿no? O sea, ¿qué es lo que debería estar pensando esta empresa o hasta nuevo negocio que va en camino, ¿no? Vamos a hablar del debería y vamos a ver lo que realmente ocurre. Claro. El debería, yo creo que todo emprendedor, y aquí va el mensaje para los emprendedores que tienen grandes sueños y que sí son realizables en la mayoría de los casos, nada más no hay que perder de vista que cuando tú pones una empresa no estás poniendo un pequeño imperio, estás poniendo una entidad económica que va a aportar y tiene que aportarle valor a tu comunidad, a ti desde luego como fundador, a tu familia, a tus empleados, pero le tiene que aportar valor a la comunidad y tiene que aportar crecimiento, no solamente financiero, sino también crecimiento personal y profesional. O sea, se nos olvida que somos una fuente de empleo. Es correcto, correcto. Creo que sí, el meollo del tema. Y tienes que hacer que tus colaboradores crezcan en el tema personal, ¿no? Es correcto. Mejor educación, mejores criterios, mejor moral. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho la filosofía de la OCDE porque no solamente se concentra en lo económico. Si tú ves los lineamientos y sus objetivos, además te habla mucho de bien común, de bienestar social. Bienestar. La humanidad no puede seguir, no puede crecer y no puede evolucionar hacia el bien si no se considera la parte humana, la dignidad de la persona, el crecimiento personal, profesional, la libertad de pensamiento, etcétera. Porque además, cuando las empresas permiten la participación de las personas, la aportación de ideas, esa administración participada que permite, lo que haces es estar liberando talento. Liberas talento que al final le abona a tu organización y la gente que siente que está creciendo y que se siente escuchada quiere aportar más. Entonces, la verdad es que el beneficio es de mucha profundidad. Entonces, ¿qué tiene que estar pensando alguien para decir voy a hacer un modelo de gobierno corporativo? Bueno, ¿por qué hace la empresa? Pregúntate, ¿qué quieres que pase con la empresa, ¿no? ¿Quieres poner el changarro de la esquina o quieres poner una empresa que trascienda a ti, que puedas el día de mañana retirarte y veas a tus hijos chambeando o con un equipo colegiado, como sea, creciendo y aportando valor a la comunidad? Pues tienes que hacerlo, ¿no? Ariel, Cristian, si me permite, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este podcast. Sí. Muchas gracias. Ya estamos de regreso en este podcast Lockout. Sean ustedes bienvenidos y estamos platicando el día de hoy con Ariel Camargo Bastarrachea. Voy a hacer una breve mención de otra parte del currículum de Ariel, que ha sido, durante 7 años, fue gestor de recursos federales para proyectos de desarrollo social, representando a más de 15 municipios de Yucatán ante la Cámara de Diputados Federales en el Congreso de la Unión. Y a quien le agradecemos una vez más que se encuentre con nosotros en este programa para hablar de gobierno corporativo, y creo que nos quedamos con una parte muy interesante que nos estaba desglosando. Sí, preguntaba Cristian de cuándo toma o cómo toma un empresario la decisión de adoptar este modelo, ¿no? Y decíamos que pasan dos cosas, o sea, cómo es el deber ser y qué es lo que pasa en la vida real. Y hablamos un poquito del deber ser. Sí. ¿Cuándo tomar la decisión? Cuando el emprendedor o empresario o fundador, aunque ya tenga muchos años, está cambiando de generación, por ejemplo, y quiere garantizar
la generación de valor a largo plazo para la empresa y su trascendencia en el tiempo. En la vida real, tristemente, que es la mayor parte de los casos, lo adoptan cuando ya tienen problemas, y problemas muy serios, ¿no? Cuando ya estás ahogado, los primos, los hermanos, todos andan en ya litigios. hay conflictos, ya hay pleitos, incluso habiendo llegado a demandas penales, gente en la cárcel, balazos en algunos casos, o sea, de todo, de lo que nos podamos imaginar pasa en nuestro país y en el mundo cuando la familia lleva la empresa de forma unilateral y no adoptan pues no tiene un cuerpo colegiado tomando decisiones, ¿no? Se me acordó el meme ese de usted, tío, nunca vio por la abuela. Por la abuela, ¿no? Así es. No, bueno. Entonces es el apellido el que manda y no el talento. Sí, ese es el principal problema. Y somos seres humanos, como siempre lo hemos dicho, ambiciones Sí. completamente. Así es. Entonces se recurre al modelo cuando ya hay crisis. Y por lo general, pues, de hecho, en Yucatán es más elevado, ¿eh? Se estima un 95% más ¿En serio? empresas que son familiares. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué tantas veces es cuando la empresa desde la creación deciden que fuera de esa forma? No, yo no sé de ningún caso. Al menos local no sé de ningún caso. Todos los casos que conozco en la región y en varias empresas del país es cuando ya hay empresas que al poco tiempo ya lo hacen, ¿no? Pero de las que conocemos, las tradicionales, todo, al menos yo no sé de casos. Sí, ejemplo, la realidad es que si nos vamos a las grandes empresas mexicanas, Bimbo pasó por el mismo proceso. Es correcto. Bachoco dentro de ellas, en la parte norte del país. Hasta donde yo sé, al menos sí. Sí. Que se hizo muy famoso incluso la historia de Servitje, ¿no? Don Lorenzo Servitje, un tremendo referente del gobierno corporativo. El señor fue un maestro del tema, un consejero muy generoso de otras empresas, buscaba que sus ejecutivos sean consejeros en otros lados. De hecho, el empresario inteligente propicia que sus ejecutivos de alto nivel sean consejeros de otras empresas, desde luego de otros giros, ¿no? Para que no haya conflicto de interés. Claro. ¿Por qué? Porque es muy enriquecedor. Claro, para que te das toda la expertise, la bajes a la cancha, ¿no? Y aquí yo creo que para poder, para terminar de comprender el porqué de este modelo, de cómo cuajar y aterrizar sus beneficios, es bien interesante partir de cuál es el deber de la familia hacia la empresa y cuál es el deber de la empresa hacia la familia. O sea, hacer una especie de emancipación, por así decirlo, Sí. de la parte familiar a la parte de estructura de negocio, ¿no? Sí. Generalmente nos cuesta mucho trabajo. Y creo que es la cultura latinoamericana, por así decirlo, de nombrar a nuestras empresas, nuestros hijos, nuestros bebés. Sí. Cuando yo me ha tocado trabajar con otro tipo de gente, para no decir algo que no deba ser, ellos lo ven muy física o muy fríamente en el tema de si deja o no deja utilidad cortar o dejar ir. El latinoamericano es generalmente todo lo contrario. Es mi hijo, mi bebé, lo estoy cuidando, lo estoy criando, lo estoy creciendo. Y creo que ahí va mucho el tema del apego hacia toma de decisiones. Por eso es importante definir cuál es el deber de una entidad hacia la otra. ¿Cuál es el deber de la familia hacia la empresa? En realidad no es darle chamba a los hijos, a los primos y a los familiares. Claro. Es que el negocio ese deje, no es el ¿no? deber. No. O sea, claro, uno empezó, oye, pues es mi negocio, pongo a mi hijo si quiero, Así es. pongo a mi yerno, pongo al que yo quiera, porque es mi negocio. Está bien, pero no necesariamente estás garantizando valor y crecimiento a tu empresa. Que ser la mejor persona adecuada para Así eso. es. ¿Cuál es el deber de la familia? El deber de la familia es asegurar la trascendencia y la generación de valor hacia la empresa. Y si para eso hay que hacer un lado, hijos, hay que hacerlos un lado. Para que la empresa pueda cumplir con su función. ¿Y cuál es la función de la empresa? Asegurar el futuro patrimonial de la familia. Claro. Y creo que también se les olvida de toda la gente que está trabajando contigo. O sea, todos son bocas que alimentas, Sí, generas claro, empleo. claro. Entonces, generas un caos. Sí. O sea, tienes muchos daños colaterales que a Sí. veces no entendemos o no Así es. logramos ver por ser la cabeza o director de un negocio. Esa es la visión de la OCDE. Sí. O sea, realmente los principios de la OCDE, el gobierno corporativo que emana de ahí, es una filosofía de vida. Sí. Es entender que el ser humano es un animal comunitario, ¿no? Solo podemos vivir en comunidad. De hecho, somos la especie que domina, para bien o para mal, somos la especie que dominó el planeta porque somos los que mejor aprendimos a trabajar en equipo.
Somos los únicos que desarrollamos un lenguaje tan estructurado y todo. ¿Por qué? Porque el ser humano entendió que tenía que trabajar en equipo. Ya se nos ha olvidado, ¿no? Y se cometen muchas atrocidades. Pero es un poco volver a nuestros orígenes como especie. El trabajar en equipo le rindió mucho al ser humano. Y tenemos que cuidar que ese trabajo en equipo siga siendo en función del bien común y no el manejarnos unos a otros, ¿no? Entonces, el deber de la familia es asegurar la estabilidad y el crecimiento de la empresa. Ese es su deber, con los integrantes o no adentro. Su deber es ese. Y el deber de la empresa es cuidar el patrimonio de la familia. Entonces, para que la empresa te pueda cuidar tu patrimonio, familia, tu familia tienes que asegurar que te lo pueda cuidar, que lo pueda hacer crecer, dándole lo que necesite en materia de talento, en materia de dinero, de reinversión, de todo lo que haga falta. Sí. A veces me ha tocado decirle a algún hijo de empresario que está tomando el mando: oye, brother, tranquilo, vas a ser rico, pero hazte a un lado. O sea, no te metas a la operación. Claro. Y aquí pues, puede venir el pregunta: bueno, ¿y qué hago con mi hijo si le gusta el negocio? Vamos a traerlo a la mesa de consejo como consejero relacionado, consejero invitado. De hecho, me gustaría ir un paso atrás y decir, generalmente, vamos a hablar del tema organizacional. Okay. Generalmente, ¿cómo se estructura? Okay. Sé que puede haber miles de casos, pero vamos a hacer como que el caso básico, sencillo. Arriba tienes un consejo, una dirección, o cómo va, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de una empresa familiar que es el 95% de los casos locales, ¿no? Lo recomendable es formar un consejo familiar. Es un consejo familiar en el que estén todos los accionistas patrimoniales, es decir, los accionistas que son familia, las esposas, los hijos, y ahí la recomendación, yo le escuchaba a algunos consejeros de otras partes del país que dicen, ahí mete a todos, mete hasta la suegra si quieres, a todos. ¿Por qué? Porque el caos lo quieres en un solo lugar. Claro. Porque muchas veces pasa que entre hermanos se lleva muy bien, pero resulta que es la suegra de uno la que dice: oye, hija, no seas tonto, ve al hermano de tu marido qué carro tiene, y tu marido no ha cambiado de carro, y resulta que es la suegra la que está metiendo el problema y nadie sabe dónde está el problema, ¿no? ¿Cómo evitar una crisis? Y empiezan los pleitos entre hermanos porque resulta que es la suegra la que está metiendo ruido a la esposa, y si es un matriarcado el otro no sabe qué hacer. En fin, hay tantos casos, pero por eso la recomendación, un consejo familiar, y que estén todos, que metan al que sea, todos. Hasta el perro si quieren. Si quieren también, para que ladre ahí todos. Y ahí se suelen hacer algunas convenciones o reuniones de trabajo en el que ahí se trabajan por grupos, tipo focus groups, que dan opiniones, que ideas y demás. Generalmente es para nutrir ideas y algún punto de decisión que tiene un voto el consejo. Así, ¿no? Es. Entonces de ahí se agarra ese cúmulo de ideas y ya del otro, por ese lado está la familia, el consejo familiar. Y por otro lado, ya en la estructura corporativa está la asamblea de accionistas, que también puede haber no familiares, algún socio que no sea familiar. La asamblea de accionistas, ¿no? Así es. La asamblea de accionistas recoge todas esas ideas y todas aportaciones de la familia. De la asamblea de accionistas pone al consejo de administración, que el consejo de administración pueden estar consejeros patrimoniales, es decir, accionistas de la empresa. Puede haber, y debe haber más bien, consejeros independientes, personas que no tengan nada que ver con la empresa, que no haya conflicto de intereses, que no tengan negocios del giro, etcétera, una serie de lineamientos que establece el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que ese se puede bajar de la página del Consejo Coordinador Empresarial, ahí se puede bajar, se llama Código de Principios, Código de Principios de Gobierno Corporativo. Entonces, todo en el código se establecen cuáles son los requisitos para que uno pueda no ser consejero. Perfecto. Entonces está el consejero patrimonial, consejero independiente, que el código establece al menos un 20% de los votos tiene que estar independiente. Para que haya esa uniformidad. Aquí en México yo he visto, aquí en Yucatán, empresas muy agresivas que tienen hasta el 50% de voto independiente. Y eso es muy valiente, pero además es muy productivo, porque finalmente tienes es el que rompe. Claro, el consejero, ¿quién es? Es una persona con experiencia que quiere el éxito de tu organización y su único interés es que tengas éxito. Porque para él es éxito. Claro. Ya el consejero es alguien que domina en su sector lo que sabe hacer. Su área la domina muy bien y lo que está buscando es trascender. Ya no quiere reflectores. Sí. Ya no está buscando solo dinero, quiere trascender. Claro. Quiere entregar. Una persona que llega a consejero y que es tomada en cuenta como consejero, por lo general es porque tuvo una trayectoria no solo
efectiva profesionalmente, sino también de integridad. Claro. Es una persona que hizo enriquecer empresas, que se enriqueció a sí mismo y ya su sueño es trascender, es entregar todo lo que ha recibido. Entonces, es un perfil muy interesante y muy enriquecedor. Mientras más consejeros independientes tengas, mejor para ti, mejor para la organización. Oye, y si un hijo estudió la carrera de administración y finanzas por la mercadotecnia, por la X. Lo estudió, pero no es la persona que necesita la organización y puede entrar, eso todo se establece en el reglamento, ¿no? Puede entrar a la empresa, puede entrar a la competencia con candidatos internos, si no queda, que no quede. Entonces, lo que se puede hacer es, oye, pero resulta que tiene buenas ideas, pero tal vez no es bueno ejecutando. Mira, vente al consejo. Te damos una silla como consejero. Y foguéate. Escucha, entiende. Y claro, se vale. Y que vengan al consejo y que aprendan. Y de repente ves jóvenes que hacen aportaciones interesantes. Nada más no tienen la práctica de la ejecución. Claro. Entonces, déjalos ahí para que crezcan, para que vean. Oye, además, yo prefiero a mis hijos, yo los prefiero sentados con consejeros de clase escuchando y aprendiendo, tomando tu maestría en horas. Claro, pues es una maestría muy barata, ¿no? Porque todos ahí los tienes. El gobierno corporativo obviamente tiene un costo, pero es un costo que ya tienes. Y ahí pones a nutrir el acervo profesional de tus hijos, ¿no? Ya cuando pasen a ejecutar, no, hombre, ya vieron de todo. Ya lo aprendieron, ¿eh? Exactamente. Cristian. Pues ya tomando un poco el cierre de este capítulo, ya escuchamos un poco de la estructura, ya escuchamos el deber ser. A ver, Ariel, nos gustaría que nos platicaras algunos casos que hayas tenido por allí. Digo, sin quemar. No, más que quemar, la realidad, la experiencia con lo que te llegas a topar en la realidad. Porque, como decíamos, el deber ser ya lo hablamos, ahora estamos de lo que realmente pasa hoy en la vida diaria, ¿no? Claro. De una empresa. Bueno, sí, puedo mencionar situaciones, no más que casos. No voy a decirles casos, voy a hablar de situaciones. Claro. Que se han dado basadas en hechos de la vida real. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero son situaciones que sí me ha tocado vivir. Pues en realidad una de las más tristes y preocupantes es la ruptura de relaciones familiares, ¿no? Claro. Creo que la base de la salud, de la estabilidad social, de la salud social, del bienestar social de cualquier comunidad es la familia. El núcleo es la familia, porque en la familia se forjan valores, se forjan principios, se forjan personas, ¿no? Entonces es muy triste ver cómo familias que pues estaban unidas y que traen pues cierta tradición como una familia unida, llega un punto en que hay una ruptura por el negocio, ¿no? Entonces, es de las cosas más tristes que nos toca ver. Lamentablemente es muy recurrente. Y yo creo que algo importante a tomar en cuenta es que, hay un aspecto que se me pasó comentar que es importantísimo. Para hacer la estructura que ya platicamos, que es por un lado el Consejo Familiar, Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración y Dirección de la empresa que hacía la estructura, de todo ese análisis que se hace en el Consejo Familiar, se establece un protocolo familiar, claro. Una serie de acuerdos. ¿Alguien es un líder o algo así? Sí. ¿Perdón? Existe un líder de la familia, por así decirlo. Sí, claro. Hay alguien que preside el consejo, alguien preside el consejo familiar, pero se hace un protocolo y se establece el lineamiento. Si entran los hijos, se les da coche, no se les da coche, se les da seguro de vida, no se les da, todos los acuerdos, ¿no? ¿Qué pasa si muere un socio, la esposa hereda o no hereda? Todos ese tipo de acuerdos. Y en las empresas que no son empresas familiares, siempre tiene que ver la familia. Aquí es algo importantísimo. Tristemente, lo más recurrente que he visto son crisis familiares, o sea, conflictos familiares por el negocio. Y creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta en el sector empresarial, porque si queremos una sociedad saludable, si no estamos contentos con el gobierno que tenemos, porque se están haciendo cosas indebidas, etcétera, etcétera, pues tenemos que pensar qué lectores le estamos dando a la comunidad, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué hijos estamos poniendo para que ejerzan su voto y qué tipo de autoridades están eligiendo, ¿no? Sí. Entonces, pero todo eso se forja en el interior de la familia. Y lo que se vive en la empresa, al final de cuentas, es lo que se vive en familia. Lo que pasa en el interior de las empresas trasciende a las familias. Entonces,
el tema de que la familia siempre tiene algo que ver hay que tomarlo en cuenta, porque hay empresas que no son familiares, por ejemplo, el caso de una empresa en donde son 2 o 3 socios, ¿no? Que no son familiares, son amigos, ustedes dos, aquí el compañero, pues pusieron el negocio, y como son recién casados y todo, pues para nada. No, todo es luna del miel durante los primeros todo años. Bien, empiezan a llegar los hijos, no pasa nada. Pero resulta que los hijos de Cristian ya terminan la carrera, quieren entrar al negocio. Oye, Iván, mi hijo, sí, que pase, no hay problema. Mis hijos todavía están en pañales, hacer ¿no? otra cosa, no les interesa. Mi hija mucho menos, mi hija quiere estudiar arquitectura, el negocio es de consultoría, ¿para qué? No hay problema, ¿no? Pero resulta que la hija se casa con alguien, con un consultor senior. Un consultor o alguien que estudió administración o hizo un MBA y una cosa así. Oye, ¿sabes qué, Cristian? Mi hija no, pero mi yerno sí quiere. Oye, pero ¿quién es tu yerno? No, pues, no, pero es que mi mujer me dice que tiene derecho a entrar mi yerno, es el esposo de mi hija, tú ya tienes un hijo, entonces yo tengo derecho a mi cuota. Ese es otro de los casos muy recurrentes, ¿no? Como tú ya tienes un hijo, pues mi cuota me toca un hijo, o son 2 tuyos, me tocan 2 míos, y pues yo no tengo hijos con una profesión pertinente a la empresa, pero tengo yernos o tengo nueras, entonces entra mi nuera, y así ya son 2 y 2, eso es veneno puro. Eso es muy recurrente. Qué complejo. No es un tema de cuotas. Yo, como le digo a veces a los hijos que están recibiendo la empresa, brother, como te decía, vas a ser rico, te va a ir bien, pero haz de un lado, o sea, salte de la gestión. Sí, deja la vida diaria. Sí, o sea, porque aparte tiene un ritmo la empresa, ¿no? Así es. Entonces, pero ¿qué sí pueden hacer los hijos que todavía no están fogueados o que no tienen la especialidad, que no es ningún pecado? No dejan de ser herederos. Y, ejemplo, habrá el hijo de X embotelladora que decidió ser doctor, güey. Y dices, pues al final de cuentas es hijo, tiene un porcentaje porque le tocó acciones, ¿no? Porque hereda. Ajá, exacto. Y pues, por más que él quiera estar operando diario en el negocio, pues no va a estar, no tiene idea, ¿no? Lo suyo es las salas de operación. Pero tiene todo el derecho de repente de entrar a una sesión de consejo como consejero invitado, ¿no? Que es la otra parte, no le quita el derecho. No, digo, hay que ser y un poco aparte flexibles, le vuelve a ser enriquecedor para él, para que entienda en algún momento que los papás no estén, puedan entender cómo se maneja el día a día. Sí, a lo que quiero llegar es que los fundadores o empresarios vale la pena que les enseñen a sus hijos el modelo de gobierno corporativo. Claro. Porque la empresa no todo es gestión. Una cosa es la gestión y otra es la propiedad. No todo es gestión. También existe la parte estratégica, la parte de la visión, la parte de los puntos de vista, y esa parte es interesante aprenderla en un consejo. Claro. Entonces, siendo un poco flexibles, puedes decir, oye, pues que entra en tu hijo, entra mi hijo, entra en las sesiones como consejero invitado, no tiene voz, no tiene voto. Puede hacer preguntas, establecemos las reglas. Oye, los consejeros invitados pueden hacer preguntas, no pueden, pues que se callen y escuchen. Claro. No, que acuerdan que sí pueden, pues que hagan preguntas, siempre que no entorpezcan el desarrollo de la sesión. Pero es interesante, es muy importante enseñarlos. Los hijos tienen que aprender a ser dueños. Claro. Y normalmente los enseña el empresario, y sobre todo pasa mucho en Yucatán. Creemos que ser dueño es decir órdenes. Sí, y chambear. No, pues mi hijo, pues que empiece, que se faje. Espérame, o sea, hay que enseñarlo también a ser dueño. Claro. Y a mi señora, ser dueño es decir, no tienes que ser tú ni tiene que ser tu familia, porque el papá que a la fuerza incorpora a sus hijos, los está enseñando a que ellos tienen que incorporar a los suyos, y entonces dejamos de enriquecer de talento a la empresa por enriquecerlo de apellido. Entonces, no necesariamente... Le cortamos las alas. Claro, el talento hay que administrarlo. La verdad es que es muy común ver hijos que no están en la gestión, que se meten al consejo y que están aprendiendo y de repente tienen ideas o se meten ahí dentro del consejo de administración, dentro del esquema. Existe también los comités, que es un comité de auditoría, un comité de finanzas, y de repente los hijos se meten a esos comités a ver las sesiones que son un poquito más informales, con un consultor especializado, con la gente del área, para ver un caso particular que no se... Y a lo mejor es el tema que sí les interesa. Exactamente. Entonces, ese sería un mensaje importante a los empresarios, ¿no? Precisamente a ese punto quería llegar. Pues ya se nos están agotando el tiempo de este programa, pero bueno, no sin antes pedirle algún comentario final, alguna recomendación para todos aquellos que están escuchando este programa y que tienen tal vez muchas dudas en relación a esto. Claro que sí, pues yo creo que nos quedamos con este mensaje final, que eso quería llegar.
que vale la pena que los fundadores o los empresarios que ya tienen hijos que están acercándose a la edad de entrar en acción, pues que los enseñen a ser empresarios, ¿no? Y enseñarlos a ser empresarios no necesariamente es ponerlos a ejecutar siempre, ¿no? Claro. Enseñarlos a ser empresarios es enseñarles a ver qué es lo que le genera valor a la organización, cómo se desarrolla el talento en la organización, escuchar a la gente, escuchar a los empleados, escuchar a los colaboradores, darles su lugar, el trato emocional sano, saludable, el bienestar, para que libere el talento. Eso es enseñarlos a ser empresarios. El papá que dice, es mi hijo y lo tienes que obedecer, no lo está enseñando a ser empresario. Entonces, mentalmente ser más abiertos. Así es. Trabajar más en la parte de... Así es. Y última recomendación es que busquen, que investiguen qué es la estructura de gobierno corporativo, porque no está destinada solamente a empresas grandes y no tiene que ser costoso. De hecho, a mí hace como 2 años platicando con gente de la Bolsa Mexicana de Valores, me decían, podríamos tener una cantidad enorme de mayor número de empresas en la bolsa, sí, pero no cumplen con el criterio del gobierno corporativo. Así es. Por ejemplo, hablé con Rafa hace unos meses y me decía, es que la verdad estamos listos para tener 2,000 empresas más. De hecho, hay empresas más grandes fuera de la bolsa, pero no tienen un gobierno corporativo y no tienen una estructura. Eso a nosotros nos limita, sí, porque a nosotros nos encantados tener más empresas mexicanas para poder comprar acciones, para que crezcan más, ayuda a la economía en general. O sea, esto se vuelve macro, a final de cuentas, sí, y no es... Mucha gente lo ve como una burbuja, pero no, es una realidad. Tienes una empresa estructurada que si la gente quiere comprar capital y puedes entender y generar más empleos y generar tu expansión, ¿por qué no hacerlo de una forma adecuada, ¿no? Así es. Y están los mecanismos. Hoy en México somos de los pocos países, creo que solo hay 15 países en el mundo que tienen 2 bolsas mexicanas. Uh-huh. O sea, 2 bolsas de valores. Y México es una de ellas, ¿no? Sí, ya está viva. Exacto. Y a veces se nos olvida. Hoy bajamos en el ranking, pero somos la potencia número 16 del mundo. Así es. Podemos tener malos gobernantes, muchas cosas, pero somos una economía vibrante todavía. Y precisamente la bolsa viva surge para pymes. Exacto. O sea, para empresas pequeñas, ¿no? Pero también requiere el modelo. ¿Por qué? Porque es una disposición internacional de la OCDE. Claro. Entonces, esa señal de que Viva le está apostando, llega apostando en las pymes, es señal de que cualquiera puede adoptar el modelo. Y no tiene que ser caro, no tiene que ser una inversión muy fuerte. Sí. Se puede empezar los primeros pasos con un consejo consultivo, o sea, tener amigos, conocidos que quieran ser consejeros. A veces se consiguen hasta voluntarios. Yo he estado en consejos como voluntario y me encanta. De la misma forma, me ha tocado participar en un par y entramos generalmente sin ningún pago. O sea, al principio todos queremos aprender. Claro. Llegará al punto en el que no, en el que ya es un tema de una empresa más estructurada o la misma empresa creció, ¿no? Uh-huh. Y hay beneficios para todos. Así es. Perfecto. Pues nada más agradecerles la invitación y recomendarle a toda nuestra audiencia que pues sí, que investiguen, que aprendan un poquito más de este modelo y sobre todo que tomen en cuenta que sus emprendimientos van a ser exitosos toda vez que estén buscando aportar no solamente cosas y valor económico, sino también buenos seres humanos a la comunidad. Y en las empresas se pueden forjar muy buenos seres humanos cuando liberamos el talento tomándolos en cuenta para nuestro crecimiento y el del tejido económico de nuestra localidad. Ariel, ¿hay algún lugar donde pueda encontrarte la gente o consultarte o ubicarte para conocer un poquito más a fondo de eso? Sí. ¿Alguna red social? Pues no, la realidad es que no tengo yo una red social como consultor. Comentaba hace 8 años que no busco clientes. Normalmente llego por invitación a todos lados. Correcto. Pero pues a mi teléfono directamente. Bueno, vamos a... exactamente. Sí, lo ponemos acá abajito en la edición y para los que escuchan también lo dejamos en la hipnosis. Y si no, pues aquí a través de Uno Consulting. Sí, de hecho hacemos cosas. Estamos trabajando ahorita juntos y pues ya para no alargarnos, hace poco nos tocó tomar una decisión de cerrar un proyecto, ¿no? Así es. Fue duro, o sea, pero a final de cuentas en ambos casos terminamos determinando de que era lo mejor. Era lo más sano, ¿no? Sí, yo creo que a través de Uno Consulting podemos tener contacto. Hacer el vínculo. Sí, por supuesto. Pues agradecer una vez más a Ariel Camargo Bastarrachea. Cristian, no sé si quieres hacer algún comentario final. Nada, síganos en todas las redes sociales. Estamos desde YouTube, Spotify, Apple Music, en Amazon Music y Google Podcast. Creo que estamos en todas las plataformas ahora sí. Es correcto. Y pues los seguimos escuchando en el siguiente episodio. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Nosotros no nos queda más que
que despedirnos. Nos acompañó desde luego como anfitrión Cristian Canto Villanueva, consultor y CEO de Uno Consulting, y desde luego Iván Duarte en la conducción de este podcast Lockout. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.